Ok. El día lunes tuve una oportunidad de hacer una sesión de sanidad interior. Básicamente, haga de cuenta de que al igual que un carro necesita mantenimiento a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque se desgastan en muchas cosas. Nosotros, como nuestro cuerpo también se desgasta, obviamente por eso es que tomamos suplementos, hacemos ejercicios y nos cuidamos, y al mismo tiempo también pasa que nuestro espíritu se desgasta. ¿Cómo se desgasta nuestro espíritu? Cuando pasan situaciones que nos decepcionan, que entramos en a lo mejor en una vía donde no estábamos con una alta esperanza de algo y de repente no pasa. Entonces lo que pusimos todo en la esperanza en algo no pasó. Obviamente viene una decepción, pero también viene un miedo de volver a poner esa esperanza en ese mismo valor, ¿verdad? Entonces, les hablo todo eso es porque a medida de que nuestro espíritu, nuestra alma comienza a ser challenge, o sea, comienza a ser confrontada con las realidades que pasamos de nuestra vida, tendemos a perder un poquito de confianza en las cosas, en Dios, en nosotros mismos. Es simplemente parte cíclico de la vida, no es nada malo. Y a medida que nuestro ingreso, es decir, nuestro espíritu se mantiene más fuerte porque estamos más llenos, entonces eso nos hace como una especie de colchón. Entonces hay ese colchón en algunas personas es bastante sólido, está como que bien acolchonadito. Y en otras, ese colchón es bastante fino. Quiere decir que en cualquier rato te duele, porque no hay suficiente eh, para Almohadilla. aguantar el golpe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo los últimos semanas he estado con un luto porque me ha obviamente pesado mucho la pérdida de Milagros, pero más que eso, en mi ir y venir, yo no estaba llenándome. Y entonces, al no comenzar a llenarme, mi colchón se comienza a bajar y estoy muchísimo más susceptible a dejar de creer cosas que estoy firme en. No en volverme incrédula, pero sí en comenzar a hacer callos sobre algo que yo sabía que era cierto. ¿A qué me refiero con esto? En la Biblia Dios lo refiere eso a tener un corazón endurecido. Quiere decir que básicamente hay momentos donde nuestro corazón no está sensible para escuchar su voz, para sentir su presencia, para tener compasión del uno del otro o para actuar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque no estamos recargadas, no estamos en esa situación. Entonces, ¿saben qué pasó específicamente en el pueblo en Israel? Fue similar. Ellos estaban esperando ir a la tierra prometida, ¿verdad? Dios les dijo, los van a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, que logísticamente era un proceso que tenía que tomarles 11 días. Sin embargo, ellos comenzaron a murmurar. ¿Por qué? Porque perdieron su fe, su mirada fuera de Dios, y lo que comenzaron a hacer es ver todo lo negativo. Aquí estamos solos, estamos en un desierto, no tenemos para comer, extrañamos dónde estábamos, y comienzan a murmurar, y la Biblia dice de que esa murmuración los causó en que entraran en un cautiverio, es decir, ellos mismos se hicieron esclavos, porque dentro de ese espacio su corazón se endureció. Y aquí, por ejemplo, Salmos 95 dice que el Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, haber de visto todo lo que hice. A pesar de haber visto todo lo que hicieron, ellos igual endurecieron su corazón. Y dice, durante 40 años estuve enojado con ellos. Mira, eso es lo que el Señor dice. Dios estuvo enojado con ellos por 40 años.
son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí y rehúsan hacer lo que digo. Así que en mi enojo les juré que ellos no entrarán a mi lugar de descanso. Es decir, esa generación no llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque simplemente decidieron apartarse de Dios. Y esto es un indicador, como les digo, como el colchón. Tenemos un indicador cuando nuestra situación está saludable, quiere decir, viene una mala noticia, yo puedo decir, yo tengo fe, aquí Dios está. Vienen 50 malas noticias y uno puede decir, aquí yo tengo fe cuando está, pero cuando estamos bajos, viene una mala noticia y dice, chuta, ok, y viene la segunda mala noticia y la tercera mala noticia y lo primero que decimos es, ya no creo en Dios. La situación no cambia quién Dios es. Entonces tenemos que entender mucho que hay una soberanía de Dios. Dios es soberano, es decir, Él no cambia de postura, no cambia sus cualidades, su poder no cambia basado en lo que me está pasando a mí. ¿Ok? Y si lo vemos en el contexto de lo que está pasando con la reina y todas estas cosas, eso, la posición que ella tenía nunca cambió sin importar la situación que estaba pasando en el país. Ella seguía siendo la reina, ¿verdad? Lo mismo pasa con los presidentes, lo mismo pasa con cualquier persona que está en autoridad. La soberanía de Dios es simplemente que lo que Él dice es, sin importar lo que me esté pasando a mí. Ahora, es mucho mejor que cuando me esté pasando algo a mí que es terrible, yo tenga su compasión, tenga su apoyo y tenga el confort de Él hacia mi corazón, porque obviamente yo estoy dolida. Entonces, les digo esto es porque han habido muchas situaciones donde nuestro corazón se endurece a algo. Y ahí es donde empieza un periodo donde podemos obtener ira, resentimiento, ofensa, falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que nosotros estamos viendo la palabra, y yo la sesión que tuve el lunes fue con una señora de palabra y lo que me dijo fue, tu corazón se está endureciendo porque estás con un dolor. Entonces, obviamente, lo que menos quiero hacer es yo que mi corazón se endurezca, pero a veces no lo reconocemos porque hemos estado yendo y no nos hemos nutrido lo suficiente para crear esa fuerza. Y eso es lo que la presencia de Dios hace. Pasar tiempo en la presencia de Dios fortalece nuestro espíritu. La Biblia también dice que otra manera de fortalecer nuestro espíritu es cuando nosotros obtenemos el bautizo del Espíritu Santo y comenzamos a orar en lenguas. Y eso en algún rato voy a tocar este tema un poco más profundo. Pero la parte práctica de esto es, todos vamos a tener situaciones bastante difíciles en nuestra vida. No por creer en Dios estamos exentos de las cosas que pasen de la vida. No tenemos un seguro comprado en decir, yo creo en Dios, ahora no me va a pasar nada. Eso es una mentira. Nos pasa exactamente lo mismo que el resto de personas. La diferencia es que nosotros no somos movidos por la situación que está pasando, más bien por la paz que hay adentro. ¿Cómo se llama? La paz no es la ausencia de nuestros conflictos o de que las situaciones estén perfectas. La paz es simplemente que el conflicto interno, la ansiedad, la preocupación, la ira, el desánimo, todo eso no nos afecta, porque está la presencia de Dios, que es la que nos da la paz. Esa en sí es la diferencia que podemos ver con alguien que está pasando una situación difícil y otra persona que está pasando una situación difícil, pero está agarrado en la mano de Dios. Este de aquí va a tener una inestabilidad interna, con ansiedad, con preocupación, con dolor, con incertidumbre, con falta de esperanza. Y nosotros aquí estamos confiados, apoyados, recuperados, refrescados y con esperanza para un nuevo futuro. Es una forma de ver las cosas diferentes basado en lo que tenemos dentro. Entonces,
el corazón endurecido puede causar que nos separemos de eso a tal manera de que la Biblia dice que nos podemos volver necios. Y en inglés, la palabra necio es traducida como fool. Es como decir un tonto, un idiota. Pero en español le decimos necio como alguien que es terco. La forma en cómo se traduce en una especie de sentimiento, es decir, tú no eres suficiente sabio o abierto para entender que estás equivocado. Ese es como decir el sentir. ¿Por qué? Porque estamos limitados con nuestra mente en conocer o no más de Dios. Entonces, parte de la parte de no ser eso es permitir que el Señor nos deje saber cuando nuestro corazón se está endureciendo, cuando hemos guardado alguna ofensa, cuando hemos tenido algún dolor, cuando hemos pasado una preocupación o cuando simplemente estamos falta de conexión con Él. Y ahí es donde viene. Y luego, eso mismo estaba en Salmos 95. Hebreos, que es un libro que recuenta mucho el Antiguo Testamento, dice también, en Hebreos 3:12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a nosotros para que mientras dure eso hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Y luego dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Es decir, es nuestra naturaleza pecaminosa cuando tenemos una... Y solamente como para que tengan una idea, cada vez que ustedes tienen una pelea con algo o alguien les ofendió y hizo algo, ¿ustedes se acercan más o se alejan a esa persona? Nos alejamos. Alejamos. Eso es exactamente lo que está pasando cuando las cosas que Dios tiene control no pasan como nosotros queremos. Y tendemos a alejarnos de Dios. Tendemos a retraer nuestra posición o nuestra búsqueda o nuestra entrega. Y esa es la batalla de fe que yo me encuentro en este momento, en que me siento decepcionada, me siento herida y me siento que Dios no me escuchó. Y esa es la verdad. Y Dios sabe, porque se lo he dicho. Y aún así estoy, pero yo no me quiero desconectar de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos que yo deje de procesar que yo pueda procesar esta herida, pero la procese con Dios, no haciéndome a un lado? Por eso es que viene esa llamada de atención. Hey, tu corazón se está endureciendo, pilas, porque esto de aquí comienza a bajar hasta tal punto en que te desconectas. Entonces, es como la luz del carro. Hey, alerta, no te alejes, alerta, estás pasando algo duro, pero no te alejes porque no vas a ganar nada alejándote. Tu corazón se va a endurecer para cuando Él quiera bendecirte, darte una palabra, ya no lo vas a poder escuchar porque ya se endureció. Entonces hay que tener mucho, no solamente sabiduría, pero por eso es que en muchas partes la Biblia recomienda tener siempre un consejo de sabios, le dice. Es decir, otras personas en las que uno puede hablar y decir, hey, esto me está pasando. Y fue exactamente lo que yo vi. Yo, como que en mi espíritu, vi que una luz se prendió y dije, necesito ayuda, porque yo no puedo hacer esto sola. Entonces, Pero también es parte de la labor del demonio esa, pues hacer que tu fe baje. sí, y yo tengo en todo lo que el demonio me pueda presentar, yo tengo la opción de elegir si lo oigo o no. Si lo escucho y actúo, o si lo escucho y lo ignoro. Esa es lo que le llamamos el libre albedrío, el poder de decisión y de escoger.
En todo tiempo yo estoy en la elección de escoger qué es lo que yo quiero. No es que soy víctima a un ataque, porque yo en particular conozco cuáles son sus mañas. Y que pueda decir, ah, yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada, vendría a ser completamente algo falso. Pero no es la falta de dolor lo que nos separa, no es, o sea, no es el dolor lo que nos separa de Dios, es que pensamos que si nos retraemos, no vamos a sentir el dolor, y eso no es así. Entonces, ¿hay alguna área o no que puede ser que esto les aplique? Obviamente, en este momento no es que ustedes han perdido a alguien que puedan decir, oh, esto es lo que Dios me está tratando. O puede ser que sí, pero a veces siento que cuando Dios me habla como una palabra súper clara y como que ha salido 2 veces en esta semana, es porque hay más de una razón que yo debía contar esto. Y a la larga, mi decisión es no necesariamente enseñar algo que ya viví, superé hace 3 años, sino en continuo crecimiento conforme a la fe que se desarrolla en lo que yo hago. Y asimismo, buscar en algunos lados donde uno puede tener espacios como cuando tú no puedes verlos. Espacios ciegos creo que se le dice en español, cuando no puedes ver en el retrovisor, tienes ahí un hueco. Pero hay Punto esperanza. ciego. ¿Ah? Punto ciego. Punto ciego, sí. Entonces, obviamente hay una esperanza porque hay, nosotros tenemos una promesa que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia lo describe como una persona que trae consuelo a tu alma. Entonces, no es que Dios no me ha dado no solamente una solución, sino una persona para que venga a consolarme. Yo he decidido decir, no, ahorita no quiero. Esa es la parte en la que trata con nosotros. En decir, no, sí, déjame ayudarte. Y cuando nosotros lo vemos es como una cortada. Cuando de repente usted ve que algún niño se cortó la rodilla y uno quiere ver qué es lo que está pasando para poder ayudarlo, se tapan, no, ahorita no, o sea, no me toques, no me mires, no quiero que veas. Es exactamente nuestra forma de reaccionar. No, mejor me voy. No quiero ver esto. Pero no es como negarse a aceptar la voluntad de Dios, no. Sí, a veces puede ser que uno se está negando, o sea, yo como decir esto no estoy de acuerdo y estoy negándome en aceptarla, y ahí es donde vienen unas preguntas un poco más profundas. ¿Cuál es mi miedo a yo aceptar esa voluntad de Dios? ¿Qué raíz estoy llevando a que eso se me hace difícil aceptar? Y a veces empiezan con preguntas, por ejemplo, hoy en el trabajo alguien me dijo que tenía interesante porque me dijo que tenía una dificultad de creer que Dios hablaba. Y yo le dije, ok, dime un problema que tú tengas. Que fue Pero te repite eso como una dificultad. ella se le hacía difícil creer que Dios hablaba. ¿Ok? Y salió de un tema nada que ver porque estábamos hablando de un problema de trabajo. Y luego ella dijo, este tema de Dios, lo que sea, yo tengo dificultad en creer que Dios habla. Y yo le dije, ok, ¿estás abierta a hacer un ejercicio? Y me dijo, ¿contigo sí? Le digo, ok, está bien. ¿Qué problema tienes ahorita? Y me dijo, no sé cómo trabajar con una persona que se llama, por ejemplo, Pete. No sé cómo trabajar con él porque me frustra. Ok, vamos a preguntarle a Dios. ¿Cuál es el paso número 1 que puedes hacer?
Y ella se sentó y le dijo, ok, vamos a hablar. Y cuando le dije, ok, simplemente le dije, repite después de mí. Dios, estoy sufriendo y necesito ayuda. ¿Cómo puedo trabajar con Pete? ¿Cuál es el primer paso a tomar? Y ella se quedó, ok, Dios, necesito ayuda. Y no dijo más. Y después abrió los ojos y me dijo, no puedo hacer esa pregunta. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no puedo hacerla. Y le digo, ¿pero qué tienes miedo de oír? Me dijo, es que estoy en resistencia en incluso querer trabajar con él. Y le digo, ¿o tienes miedo de escuchar? Y me dijo, sí, porque yo creo que no me va a hablar. Le digo, pero ni siquiera quisiste preguntarlo. A eso es lo que yo le llamo un corazón duro. Le dio miedo incluso solo preguntar. Y no tenía nada que ver con algo espiritual. Ella tiene un problema con una persona que es bien difícil de trabajar y yo le estaba diciendo cuál es el paso número 1 que puede tomar para mejorar su relación de trabajo con esa persona. Y ella se quedó como que, Y yo no le dije en algún momento, oye, tu corazón está endurecido. Nada que ver, le dije, ok, puede ser que tú decidas cuándo quieres hacer esa pregunta. Y obviamente tú decides cuánto tiempo va a pasar en que le hagas esa pregunta y mejores tu relación con ese tipo de trabajo. O simplemente no se la hagas y sigas en agonía. No le dije eso, pero básicamente eso es lo que ella está decidiendo. Porque tiene la habilidad de escoger. Así que cuando tengamos la habilidad de escoger, que eso es siempre, ¿qué estamos escogiendo? ¿Estamos escogiendo acercarnos a Dios o estamos escogiendo alejarnos de Dios? Al alejarnos de Dios, nuestro corazón se endurece. Y obviamente dicen que él dice que se enojó Dios con los israelitas. 40 años. 40 años se enojó. Ahora, yo creo que Dios no quiere eso para nosotros porque nos dio herramientas y nos dio gracia y fue a la cruz por nosotros. Pero sin embargo en Hebreos, que es en el Nuevo Testamento, lo vuelve a repetir. Hey, recuerden, no, cuidado les dice, cuando oigan su voz y no endurezcan su corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Entonces, le sigue hablando de una manera de que ellos podían entrar en un descanso. Porque si ustedes se ponen a pensar, toda situación que nos causa preocupación, si tuviéramos la oportunidad de decir, yo no quiero que esto me preocupe, simplemente quiero entrar en un descanso, todo el mundo diría sí, claro, pero todos podemos decir sí, claro, y no lo hacemos, porque hay un miedo interno. Y es como decir, vamos a preocupar. El otro día vi un libro que estaba escuchando, decía que el 99% de las cosas que nosotros nos preocupamos no pasan. Quedan dándonos vuelta, pero nos quitan más energía pensando en algo que no puede pasar. Entonces, si nosotros quitamos esa energía y decimos, vamos a acercarnos a Dios, antes de déjame preocuparme primero. Pero es como que si nosotros tuviéramos una lista y yo digo, hoy voy a hacer ejercicio, voy a hacerme desayuno, voy a trabajar y también me voy a preocupar. Es como que si yo tuviera una lista que diría eso, porque es una elección en lo que vamos a hacer y decidimos preocuparnos. Y suena estúpido, pero eso es lo que hacemos. Nuestro cerebro como que dice, puede pasar esto, entonces me voy a preocupar. ¿Y si no pasa? Y la mayoría del tiempo no pasa. Igual nos preocupamos. Igual nos preocupamos. Y al preocuparse nos endurecemos nuestro corazón. Entonces es un ciclo. Me puedo estar endureciendo el corazón. Y entonces me preocupo. Y vuelve y se endurece el corazón. Y luego es un ciclo
dependiente de que es basado en miedo, no es basado en amor. Porque la palabra dice que el perfecto amor echa todo temor. Así que Perfecto amor, echa todo temor. Tal vez es la inseguridad de uno mismo. claro, y por eso es que tienes herramientas, como te digo, y tienes al Espíritu Santo, y tienes la palabra, y tienes un apoyo de personas, pero igual estamos escogiendo estar inseguros, o estamos escogiendo hacerlo algo porque no hemos visto suficiente recompensas. Y yo les puedo leer todos los testimonios que tenemos, y hay evidencia de que Dios contesta las oraciones, y hay algunas que no, pero hay más evidencia que sí sana a que no. Claro, cuando uno está orando, ¿no? Así que no se aleje, no se preocupe, busca al Señor, porque nuestro corazón tiene que estar sensible y suave a su voz y no endurecido como los israelitas. ¿Amén? Amén. Amén. En- Ok. Bueno, ¿tenemos alguna nueva petición de oración? Yo por Roberto, que para que le puedan sacar la otra muela el día lunes y no sea tan dificultosa como hoy día, pobrecito. Pégale una mordida tú, no. Se la pego después.